La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Que te llene de su gracia. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Noel. Muy buenas noches, queridos oyentes. Muy buenas noches, equipos de Radio Anglicana. Efectivamente, aquí estamos contentos, agradecidos de poder estar pues un día más con todos vosotros. Totalmente, totalmente. Es una bendición y es una alegría poder compartir con vosotros, queridos hermanos, y llevar también hasta sus hogares este mensaje de esperanza que nos transmite y que nos da la palabra de Dios. Como siempre, saludamos a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos que nos ven y nos escuchan también en la transmisión de vídeo, en este momento en directo, en las distintas plataformas, tanto de la web de radioanglicana.es, como también en nuestras páginas de Facebook de Radio Anglicana, de la Iglesia Anglicana de España, de la Iglesia Anglicana de Zaragoza y los grupos también que retransmiten nuestra señal. También aprovechamos para saludar a los queridos hermanos oyentes de Radio San Juan y Radio San Mateo que retransmiten nuestra señal. Sean todos bienvenidos. Continuamos con las reflexiones en torno a esta primera carta a los tesalonicenses que hemos comenzado en la emisión anterior. El tema de hoy sería acciones de gracias y felicitaciones, y vamos a analizar el capítulo 1 de esta maravillosa carta, esta primera carta a los tesalonicenses. Tu faz sobre ti, Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Con este mensaje damos inicio a este programa de la palabra hoy. Como radio, como emisora, nos sentimos comprometidos también a aportar nuestro granito de arena en este deseo de paz, tanto en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras familias, pero también en el mundo entero. Como comentábamos en una ocasión anterior, hay 51 conflictos armados en el mundo, de los cuales unos conocemos más, otros conocemos pocos, pero estamos llamados y estamos invitados a orar por la paz y a ser también agentes de paz. Con este mensaje, pues, vamos a comenzar nuestra emisión poniéndonos en las manos de Dios. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, nos unimos a la invitación de Radio Anglicana, a la invitación de la Iglesia Universal, para pedirte, Señor, la paz en el mundo, la paz entre las naciones, la paz en los corazones de los hombres. Y lo hacemos, Padre nuestro, con la plena confianza de que tú escuchas, tú oyes las oraciones de tu Iglesia. Te pedimos, Señor, que las personas que son hoy víctimas de guerras, víctimas de conflictos, muchos de los cuales ni siquiera nos llegan aquí en las noticias, que esas personas sean alcanzadas por ti, que tú les des la verdadera paz. Y Padre nuestro, haz también de todos nosotros, de tu pueblo, de tu Iglesia, instrumentos de paz y de esperanza en el mundo.
Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y te guarde, y haga brillar su faz sobre ti. Bueno, como les hemos anunciado, continuamos con estas reflexiones en torno a la epístola a los tesalonicenses y nuestro tema de hoy, acciones de gracias y felicitaciones, capítulo 1 de esta primera carta a los tesalonicenses. Recordad en el transcurso del programa, si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte, podéis hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp de Radio Anglicana en la aplicación móvil, en la página web. Ahí tenéis el enlace directo al WhatsApp de Radio Anglicana, 698-680696. Si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 a este mismo número, nos podéis hacer llegar vuestras reacciones. Tus mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Bueno, hace 8 días, Juan María, hablábamos de una introducción general a lo que era la epístola, cuándo se escribió, dónde se escribió, quiénes la escribieron, el idioma que la escribieron, las motivaciones, y también hablábamos de cómo pudo haber conocido el apóstol San Pablo a esta comunidad de Tesalónica. Pues para adentrarnos en nuestro tema, vamos a comenzar con la motivación. Este primer capítulo, como se titula incluso nuestro tema, está dedicado pues a acción de gracias y a felicitación a según qué personas o a la comunidad de Tesalónica. ¿Qué es lo que motiva al apóstol San Pablo elevar esta oración de acción de gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica? Hay una cosa que es muy importante y que pienso que debemos tener en cuenta a lo largo de todas las reflexiones que hagamos sobre esta primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Algo que dijimos el otro día, y es que el apóstol San Pablo, cuando escribe esta epístola, bueno, cuando escribe todas sus epístolas en realidad, pero esta de manera muy especial porque es la primera, él nunca se expresa como un teólogo, o lo que nosotros entenderíamos hoy por un teólogo. Él se expresa por encima de todo como un pastor de la iglesia que se dirige a las ovejas que conforman, conforme a esta hermosa figura bíblica, el rebaño del Señor. Entonces, claro, cuando escribe y cuando efectivamente en este primer capítulo de la epístola lo que hace es dar gracias por los tesalonicenses, o incluso felicitarlos por cómo son, por cómo es su testimonio en el mundo o en la parte del mundo en que ellos vivían en aquella época, lo hace siempre de este prisma teológico. Perdón, no teológico, sino pastoral. Es lo que queríamos decir. Bueno, fijémonos bien que San Pablo en este primer capítulo de la epístola primera a los tesalonicenses, él dice claramente que estos antiguos hermanos nuestros en la fe estaban, por decirlo así, llenos o estaban impregnados de eso que luego, más tarde, ya muchos siglos después, la teología cristiana llamaría las 3 virtudes teologales, que él las menciona concretamente. Él dice que los tesalonicenses estaban llenos de fe, estaban llenos de esperanza y estaban llenos también de esa palabra griega, el agape griego, que algunos han traducido tradicionalmente como caridad y otros, en versiones un poquito más actuales de la Biblia, pues prefieren traducir como amor. San Pablo ve en aquella congregación tesalonicense, pues una realidad, y es que aquellos hermanos tienen estas características, esa fe, esa esperanza y ese amor. Y es lo que hace de ellos la Iglesia, es lo que hace de ellos el verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Y es lo que tiene que hacer de la Iglesia universal el verdadero pueblo de Dios. San Pablo, desde luego, no solamente da gracias, sino es que incluso los felicita a ellos porque dice que ese testimonio es un modelo para todos los que no lo conocen, todos los que los conocen, ¿verdad? Y ese modelo, pues imaginémonos en aquella época, Grecia, o sea, lo que era la Grecia continental,
que era posesión romana, estaba dividida administrativamente en 3 provincias. La provincia de Macedonia, que es donde vivían los tesalonicenses, la provincia de Acaya, más hacia el sur, que es donde estaba, por ejemplo, Corinto, donde estaba Atenas, y luego hacia el occidente, la provincia que se llamaba Epiro. Bueno, pues en todo ese pequeño país que es la Grecia continental, pero que es un país que en esos momentos está empezando a observar cómo entra el Evangelio en sus territorios, es allí donde esta congregación de hermanos tesalonicenses son un verdadero modelo. Es normal que el apóstol estuviera pues realmente feliz, agradecido a Dios y contento con los hermanos. Y nosotros también, lógicamente, al leerlo, porque eso dice, bueno, pues si ellos eran así, pues lógicamente nosotros también podemos serlo. Totalmente. Tenemos unas cuantas preguntas en una, o sea, hay varias en una, así que prepárate, Juan Mari. A ver. Cuando en algunos casos uno tiene ya cierto patrón de trabajo, aquí en Radio Anglicana nos pasa, por ejemplo, creamos un modelo y luego vamos sacando, pues, en serie, ¿no? Vamos sacando en series, sobre todo en montajes de programa. Lo complicado es el primer programa, luego los demás pues ya vienen en serie, que solo es acomodar y tal cual. En esta carta a los tesalonicenses nos encontramos con varios detalles que luego no se repiten en otras cartas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma de que esta comunidad de Tesalónica han sido elegidos? Y luego, hablando de las cosas en serie, luego no repite esto mismo a otras comunidades cuando escribe, o sea, no les dice lo mismo a todos, no hay una escritura en serie, a eso me refiero con lo de en serie. Luego también, ¿quién les elige y con qué fin les elige? Bueno, pues no está mal. Para ser una pregunta múltiple, no está mal. Bueno, fijémonos aquí, es un detalle muy importante. Es cierto que, lógicamente, el patrón de Tesalónica, de la comunidad de Tesalónica, no se podía repetir punto por punto en las demás epístolas paulinas, ¿no? Primero, porque las que iban dirigidas a otras congregaciones, pues no eran todas iguales. Cada una tenía pues sus problemas, sus circunstancias, tenía sus figuras más o menos destacadas, fuera para bien o fuera para mal. A veces incluso el apóstol va a decir nombres concretos, o bien para ensalzarlos o bien para decir cuidado con estos, ¿no? Claro, no se repite el mismo patrón, pero fijémonos en un detalle. Es importante que ya en la primera epístola que él escribe, que es esta primera a los tesalonicenses, apunte ya en el primer capítulo a algo tan importante, aunque sea un misterio, evidentemente, que es la elección divina. Y este será uno de los puntos fuertes del pensamiento de San Pablo, que luego veremos, por ejemplo, en la epístola a los romanos, que luego se verá en la epístola a los gálatas, que luego se verá también muy claramente expresado en la epístola a los efesios. E incluso en el resto del epistolario paulino, aunque no haya una exposición, como decíamos, teológica, sistemática sobre ello, también se irá dejando caer. San Pablo es un gran creyente en ese misterio, como hemos dicho muchas veces, en ese arcano divino que es la elección. Y lo hace siempre desde el punto de vista más positivo. Y aquí lo vemos. Él afirma que los tesalonicenses, estos hermanos de tesalonicenses, han sido elegidos. Ahora, ¿por quién? Me parece que era una de las preguntas, ¿no? ¿Por quién? Bueno, y luego creo que era con qué motivo, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a ver. Han sido elegidos, evidentemente, por Dios. Claro, para nosotros esto es como si dijéramos una perogrullada. ¿Es tan evidente? Sí, es muy evidente. Pero de tan evidente que es, a lo mejor podemos olvidarlo. O tender a olvidarlo. Vivimos en un tipo de sociedad en Occidente, sobre todo, evidentemente, cuando decimos Occidente decimos el continente americano, el continente europeo, ciertas zonas del mundo, por ejemplo,
Australia, Nueva Zelanda, Japón, aunque sea un país oriental, está muy, muy, muy enraizado ya en Occidente, o países como África del Sur, que son plenamente occidentales, ¿verdad? Bueno, en esta cultura nuestra occidental se desarrolla, pero no es de hoy, ni de ayer, ni de anteayer, esto ya viene del siglo XVII, ¿no? O incluso un poquito antes, se desarrolla mucho la idea de la individualidad de la persona y de que la persona, en cierto sentido, controla su propia vida y dirige su propia vida, que está muy bien en ciertos sentidos, pero cuidado, no podemos aplicar esto, como a veces se tiende a aplicar, a ciertos asuntos en los cuales están en juego otros valores muy superiores a los que aquí podemos encontrar en este mundo. Es Dios quien ha elegido a los tesalonicenses. O sea, no son los tesalonicenses los que un buen día dijeron, hombre, lo que este Pablo o Saulo, como lo llamen, predica, es muy bonito, es muy interesante, vamos a votar. Si nos interesa, lo seguimos, y si no, no. Y somos nosotros quien tomamos las riendas de nuestra vida. Jamás ocurrió eso. Aquellas personas, como todos los que a lo largo de los siglos han ido reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, lo que han hecho ha sido entrar dentro de ese misterio que es la elección divina. Entonces, son los tesalonicenses elegidos realmente por Dios, como todos, ¿eh? Y la finalidad, evidentemente, ellos tenían que ser testimonio, un testimonio vivo, un ejemplo, por supuesto, para todos los demás creyentes de otras partes de Grecia. Y luego, fijaos, esto los tesalonicenses no se lo podían ni imaginar, incluso para los que vivimos 20 siglos después. Ellos no se imaginaban que esa epístola la íbamos a leer hoy, o que se iba a leer en mundos que ellos no conocían, como es el mundo, el continente americano u Oceanía, que no estaba descubierta. No, ellos no se lo podían imaginar. Dios los eligió para ser un testimonio en su época y en todas, hasta los tiempos futuros. Todo lo que dure el Nuevo Testamento, los tesalonicenses seguirán siendo un testimonio, y también para ser un testimonio evidentísimo a los paganos de su momento, a los paganos de su época, a los paganos de su nación, de que había unas realidades diferentes de las que hasta entonces habían creído, y que eran muy superiores, que eran mejores y que redundarían en el bien de todos si las hacían propias. Este carácter pastoral de Pablo es lo que hace que luego sus epístolas se diferencien de las epístolas generales o católicas que se le conocen. Totalmente. Fijémonos bien que en el epistolario paulino, no quiere decir que en las otras no, por supuesto también, pero de otra manera. En el epistolario paulino nosotros encontramos, cuando lo leemos, y no hace falta leerlo con extremada atención, una simple lectura superficial es más que suficiente para darnos cuenta de que quien ha escrito esos mensajes es alguien que está muy implicado, no ya en lo que escribe o cómo lo va a expresar, sin duda también, era un hombre muy culto, el apóstol San Pablo, pero sobre todo está muy implicado en las necesidades de esas personas a las que escribe, ya sean comunidades enteras o personas individuales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la epístola a Filemón, que es personalísima, o incluso estas epístolas que llaman pastorales, y que, aunque se dice que se han escrito después, sin embargo contienen mensajes auténticos dicen que a veces hasta de la propia pluma del apóstol San Pablo. No entramos en esa discusión. Lo importante es que cuando leemos el epistolario paulino, principio a fin, nos encontramos con un compromiso real del autor para con aquellos a quienes se dirige. Las epístolas católicas también lo hacen, pero es de otra manera. No quiere decir que sea mejor ni que sea peor, es diferente, las circunstancias son diferentes y, por supuesto, el temperamento del escritor o el temperamento del autor pues era distinto, porque cada persona es distinta. Fue sin duda Pablo, el apóstol Pablo fue sin duda, lo que decíamos, un auténtico pastor que vivió, y lo vivió con intensidad, las circunstancias de aquellos a quienes se dirigía.
Otra vez, dos preguntas, Juan Mari. A ver. Esto está bueno, de dos en una, ¿eh? Sí, sí, sí. En este capítulo 1, una de las intenciones de Pablo es dar a conocer al pueblo el poder del Espíritu Santo en nosotros, primera. La segunda, ¿cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo entre los de Tesalónica? Bueno, la primera es muy fácil, sí. No hay más que decir. Sí, porque no tiene discusión posible. Efectivamente es así. Ahora, ¿cómo se manifestó? Que esto podría ser mucho más discutible o mucho más cuestionable. Pero en realidad, si leemos con atención el capítulo, ahí sí, una lectura muy atenta nos da a entender que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se manifestó con todo su poder y con toda su fuerza en la comunidad tesalonicense, en esa comunidad que Dios había elegido y que iba a ser un ejemplo para los demás y un testimonio vivo para otros, pues lo hizo, vamos a decirlo así de claro, de la manera en que normalmente el Espíritu Santo se ha ido manifestando a lo largo de toda la historia del cristianismo, 20 siglos ya, hasta llegar al día de hoy, y tal como se sigue manifestando hoy. ¿Cómo? Pues haciendo que en ese caso concreto los tesalonicenses, los habitantes aquellos de Tesalónica, y en cualquier otro caso de nuestros días, de siglos pasados o lo que serán los siglos futuros, haciendo que los seres humanos reciban la palabra, pero cuidado, reciban la palabra con una gran P mayúscula, una gran P mayúscula, y esa palabra significa ni más ni menos que el verbo de Dios, el verbo hecho carne, es decir, el Señor Jesucristo. Esto no nos confundamos, ¿eh? A veces se dice, han recibido la palabra y piensan que han recibido un ejemplar de la Biblia en su casa. Sí, es lo que se llega a la mente. Es lo primero que se piensa, ¿verdad? Eso es por una... A ver, está bien, pero eso es por una distorsión conceptual. Fijémonos que a lo largo de todas las escrituras jamás la Biblia se llama a sí misma la palabra. Se llama la escritura, que no es lo mismo, ¿eh? Y cuando se habla de la palabra, es otra cosa. La palabra es el poder vivo de Dios que está ahí y que un día sería plenamente encarnado en la persona y la obra de Cristo. A ver, los pobres tesalonicenses, dadas la época en que vivieron y las circunstancias en que vivieron, San Pablo no les llevó Biblias. Ni siquiera existía en aquel momento la Biblia, ni existían las sociedades bíblicas. No les llevó Biblias, no había Biblias, ¿eh? Les llevó la palabra con mayúscula, la palabra que era Cristo, ¿eh? Y bueno, y eso, pues si leemos bien el capítulo 17 del libro de los Hechos, ahí veremos cómo no fue fácil la entrada o la presentación de San Pablo en Tesalónica. Ni fue fácil, ni fue un camino de rosas. O sea, fue en medio de disturbios, en medio de problemas, en medio de tribulaciones provocadas por sus enemigos habituales, que eran desgraciadamente su propio pueblo, los judíos. Eso por un lado. O sea, el Espíritu Santo se manifestó en los tesalonicenses, decíamos, para no perder el hilo. En primer lugar, haciendo que conocieran y aceptaran la palabra con mayúscula, y en segundo lugar, atención, que lo hicieran, lo dice San Pablo, con alegría, que lo hicieran con gozo. Atención a esto, el gozo auténtico en el Señor. Todo el mundo lo entiende, eso no es la alegría cuando te cuentan un chiste o la gracia que te hace ver una película cómica, no es eso. El gozo auténtico en el Señor, esa actitud que tiene el creyente de estar confortado en Dios, aún en medio de problemas muy graves, como los mismos tesalonicenses en aquel momento. Ese gozo es una de las señales más evidentes de la verdadera, de la auténtica inhabitación del Espíritu Santo en la Iglesia universal. Atención a esto. El Evangelio, la palabra con mayúscula que San Pablo llevó a Tesalónica, no es un mensaje oscuro, no es un mensaje tétrico, no es un mensaje triste,
No es un mensaje deprimente, no es un mensaje teñido de amenazas, es un mensaje de gozo. Y eso solamente lo puede dar el Espíritu de Dios. Cuando en la Iglesia de Dios hay gozo, y hay gozo en los creyentes, es que el Espíritu Santo está ahí. Ese gozo a lo mejor no se manifestará con grandes aspavientos ni con grandes risas. Muchas veces las personas, y los creyentes no somos diferentes, muchas veces las personas estamos demasiado atenazadas por problemas muy graves, muy reales, desde problemas de salud propios o ajenos hasta problemas de cualquier índole que nos podamos imaginar. Muchas veces el creyente, bueno, ni el creyente ni nadie, no podemos ir con una amplia sonrisa en la boca, pero eso no quiere decir que no haya gozo. El gozo del creyente es distinto. Esa es una de las grandes señales, entonces y hoy, de la presencia real del Espíritu Santo. Si esto no existe, por mucho que algunos quieran decir que existen otras cosas, habrá cualquier cosa. El Espíritu Santo, desde luego, no. Habrá espíritus, pero muy pocos santos. Total, como lo dijo San Pedro. Sí, es así. Podríamos llegar a pensar, Juan Mari, nos preguntan, de que este ejemplo de la comunidad de los tesalonicenses era o es un testimonio vivo de una iglesia doméstica. Sin duda sí, por una razón. Pensemos que en aquella época, y no lo dice San Pablo concretamente en esta epístola, pero sí se lee en otras, como por ejemplo Corintios, como por ejemplo la epístola a Filemón, Colosenses. Las iglesias en aquella época eran, bueno, incluso alguna otra epístola, estoy pensando ahora, las epístolas de San Juan, por ejemplo, y más, y algunas otras más. Las iglesias de aquella época no eran capillas, no eran templos, ¿no?, como los que tenemos hoy. Las iglesias eran domésticas. Eran personas que al aceptar a Cristo Jesús abrían su casa para que otros que también lo habían aceptado pudieran estar allí y comulgar con ellos, pudieran adorar juntos, pudieran leer los mensajes que les llegaban. Por ejemplo, la epístola primera a los tesalonicenses, estoy seguro que aquellos hermanos lo leyeron, pero con mucho interés, y no debieron leerlo una sola vez, debieron leerlo varias veces, e incluso hicieron copias, probablemente, si no, no se hubiera conservado. Bueno, sí, eran iglesias domésticas, no nos quepa la más mínima duda, y eso significa que eran, a ver, no quiere decir que una iglesia que tenga un templo, una capilla, no lo sea, ni mucho menos, ¿no? Lo es, gracias a Dios, pero significa que estas iglesias que eran domésticas vivían la fe de una forma muy particular que en una iglesia, digamos, en su capilla, no se puede vivir. No quiere decir que esté mal, ni mucho menos, ni que el otro sea un modelo ideal o perfecto, no. Son modelos diferentes, pero que pueden coexistir y que de hecho hoy, en el día actual, coexisten naturalmente. Ha gustado mucho ese pensamiento de que San Pablo no llevó Biblias a los tesalonicenses. Pero aquí tenemos pie para otra pregunta, Juan Mari. ¿Qué implica para los tesalonicenses la aceptación de la palabra? Cuando leemos directamente el capítulo primero de esta epístola, vemos que para San Pablo hay algo que es muy importante. Pensemos que San Pablo era judío, nunca hay que olvidarlo, y que la cultura judía desde hacía muchos siglos era una cultura estrictamente monoteísta, solo hay un Dios, e incluso era una cultura que tenía un respeto tan grande por la idea de Dios que no lo representaba de manera plástica. Lo que para San Pablo es
resulta enormemente importante de esta transformación de aquellos hermanos tesalonicenses que eran griegos y que eran de origen pagano todos ellos, es el hecho de que de forma consciente y de forma voluntaria, como él dice, se alejaran de la idolatría generalizada en el mundo griego. A ver, todos hemos oído hablar de la religión de los antiguos griegos. Era una religión politeísta, en los dioses del monte Olimpo, dirigidos por Zeus, que era el principal, con sus esposas, sus hijos, sus parientes, en fin, toda una amplia gama de divinidades. Algunas estaban en el Olimpo, otras estaban en tierra, otras estaban bajo tierra, otras estaban en los mares. Había un poquito de todo, ¿no? Pensemos un poco que para aquellas personas, para los hermanos de Tesalónica y de otras partes de Grecia que se convirtieron al cristianismo en el siglo, o de Roma, o de Italia, o de Hispania, de cualquier lugar, el hecho de tener que rechazar esa idolatría por aceptar la idea de que solo puede existir un Dios único y que es espiritual, que no es material, eso significaba pues algo muy, muy difícil, ¿no? Como era la renuncia a toda una identidad cultural propia. Ellos habían estado educados en aquel paganismo e incluso, vamos a decir más, una identidad nacional. Es decir, soy griego, luego adoro a los dioses olímpicos. O sea, ¿qué clase de griego soy yo si no adoro a los dioses olímpicos? A ver, no quiere decir que todos los griegos los adoraban, había de todo. También hubo ateos en la antigüedad, eso es evidente, ¿no? Pero era un poco difícil para un griego imaginarse a sí mismo, siendo heleno, de lengua helénica, de lengua griega y de cultura griega, no ser pagano. Los tesalonicenses, por la obra, decimos, del Espíritu Santo, evidentemente, que no por la influencia de San Pablo, sino por el Espíritu Santo que utilizó al apóstol como instrumento, ellos adquirieron una nueva identidad. Vamos a decir todavía más. Como dice algún otro pasaje de alguna de las epístolas de San Pablo, adquirieron una nueva ciudadanía. Su verdadera ciudadanía ya no era griega, ya no era romana. Su ciudadanía estaba mucho más arriba. Tenemos otra pregunta, Juan Mari, y esta va relacionada con nuestro tema. En el título decíamos que eran acciones de gracias y felicitaciones. Y nos preguntan, ¿qué pudo haber visto el apóstol San Pablo en la comunidad de los tesalonicenses que le motivó a felicitarles y no temer que esto les hiciera vanagloriarse o sentirse superior a otras comunidades cristianas? Muy buena pregunta, porque además eso es muy humano. Hubiera sido muy humano que los tesalonicenses dijeran, hombre, mira que bien, el apóstol nos felicita, qué buenos somos, qué guapos somos, qué inteligentes, qué bien lo hacemos todo, pobres corintios, pobres atenienses, qué mal lo hacen. No, total. Evidentemente, no iba por ahí. A ver, San Pablo vio, sin duda, en aquella comunidad tesalonicense, que no debía ser muy grande, San Pablo vio, como hemos dicho, que esas personas habían sido realmente transformadas por el poder del Espíritu Santo. Esas personas, rompiendo por completo, como decíamos ahora, ¿no?, con todo lo que era su entorno cultural, su entramado, su identidad nacional, esas personas de pronto introducían en su vida algo completamente diferente, que era un judío que había muerto en Palestina hacía pues no mucho tiempo, unos 20 años más o menos, que había muerto además en una cruz, crucificado ni más ni menos que por las autoridades romanas, como si fuera un malhechor. Pero claro, es que ese judío, según les predicaba este apóstol, es que había vencido a la muerte. Y ellos lo habían creído. Claro, San Pablo, hablando con total honestidad, pensamos personalmente que San Pablo debió ser el primer gran sorprendido de ver el mensaje del Evangelio, que era completamente ajeno a toda la lógica humana, porque no era simplemente una doctrina nueva, una moral nueva, no. El mensaje del Evangelio estaba centrado en el hecho de que un judío que había sido ejecutado en una cruz había vuelto a la vida y era el Hijo de Dios.
San Pablo debió ser el primer gran sorprendido, y lógicamente con alegría, de ver que gente pagana, educada en el paganismo, había roto con aquellas formas religiosas antiguas para aceptar plenamente y con todas las consecuencias la nueva. Plenamente y con todas las consecuencias quiere decir con problemas con su vecindario judío, con a lo mejor, quién sabe, ¿no?, con algunos paganos, aunque los paganos eran bastante más tolerantes que los judíos, todo hay que decirlo, con situaciones que se generaban en la comunidad y que no eran deseables, como veremos también un poquito más adelante en algún otro programa posterior, pero él veía esa firmeza ahí. Es normal que los felicitara. Los felicitó no para, por supuesto, no para alentarlos en una vanidad que les hiciera creer que eran mejores que el resto, sino los felicitó porque él mismo estaba asombrado de lo que estaba viendo. Y vamos a decirlo también muy claro, San Pablo Apóstol era un ser humano, no era un ángel. San Pablo Apóstol, como toda persona, necesitaba también observar que su trabajo tenía algún fruto. Debía ser, en términos actuales, muy desanimador, muy deprimente muchas veces para los apóstoles, largas jornadas, largos viajes misioneros en los cuales lo único que recibían era palos. Ver que de vez en cuando, porque no era coser y cantar, como a veces se daría la impresión, ¿no?, con unas lecturas muy superficiales de la Biblia, no. El ver que de vez en cuando, muy esporádicamente, había gente que aceptaba el Evangelio, que se convertía realmente por el poder del Espíritu Santo, siempre lo diremos, jamás por sí mismos, y que crecían, nacían comunidades cristianas donde antes ni las había ni jamás hubiera podido imaginar nadie que las fuera a ver. Eso debía ser para el apóstol una inyección de ánimo extraordinaria. Es su reacción al felicitar, al dar gracias a Dios como creyente que es, y al felicitar a los hermanos. Es lo más humano, lo más natural que hay, y es una manifestación, pues, en realidad es una alabanza a Dios constante por todo lo que Él ha hecho. Tenemos una pregunta más, Juan María, a ver si podemos ser precisos y concisos, porque es muy buena, a mi juicio. Hay algunos detractores del cristianismo que dicen que ya tenía hecho, por así decirlo, el colchón entre los paganos, ya que en su cultura era muy fácil relacionar a un hombre dios o a un semidios, o incluso de la resurrección, hablando del Fénix, por ejemplo. ¿Qué se puede decir al respecto? Se puede decir al respecto, y además con plena convicción, de que la proclamación de la redención en la humanidad, en la historia de la humanidad, aunque pareciera que se parte de cero, en realidad nunca se parte de cero por una razón. Las razones son muy profundas, así que vamos a intentar ser concisos como nos recomienda el reverendo Noel. Desde el primer momento, cuando abrimos la escritura y la abrimos por Génesis 1, nos encontramos con la afirmación capital de que el ser humano, toda la raza humana, toda la especie humana, está hecho a imagen y semejanza de su creador. Lo que significa que en todo ser humano, sea de la latitud que sea, de la cultura, de la civilización, de la época que sea, lleva en sí mismo la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios no es porque sí. Esa imagen de Dios no solamente es una cuestión antropológica, sino que es una cuestión teológica. Esa imagen de Dios va a predisponer al ser humano en algún momento de la historia para escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Por un lado, eso es un hecho muy, muy, muy teológico. La realidad es que en todas las culturas humanas conocidas, y esto los misioneros lo saben mejor que nadie, pero mejor que nadie, en todas las culturas humanas conocidas hay un fondo, aunque sean culturas paganas, vamos a decir más, aunque sean las culturas más degradadas que nos pudiéramos imaginar, hay un fondo que le permite al misionero agarrarse ahí para introducir el Evangelio. En el mundo pagano que conoció
el origen del cristianismo, en el mundo pagano del siglo I y en el Imperio Romano, concretamente en la cuenca oriental del Mediterráneo y también en la occidental, sobre todo en Italia, en Roma y sus aledaños, desde hacía ya un tiempo, y eso no es casualidad, se habían estado introduciendo lo que se llamaban las religiones de misterios, o los cultos de misterios, en los cuales había divinidades, a veces muy humanas, a veces menos, morían y vencían a la muerte. Podían resucitar, no todas, pero algunas sí. Algunas sí. La cultura griega, concretamente, como muy bien se nos ha dicho, la cultura griega estaba llena de mitos de seres que eran semidivinos, semihumanos, Heracles, por ejemplo, Hércules, que decían después los romanos, ¿no? Pero no era el único. Estaba también un tal Teseo, que también era hijo de una divinidad, y había otros muchos más, algunos más conocidos y otros menos. A ver, ¿esto qué finalidad tenía? Bueno, para alguien que lo estudie desde el punto de vista cultural, pues dirá que es un fenómeno propio que se da en muchos pueblos, etcétera. Pero para nosotros, cuando lo miramos desde el punto de vista de la revelación divina, entendemos claramente que Dios estaba preparando el terreno para que cuando se anunciara plenamente la resurrección de su Hijo, la única que había sido real, porque todas las demás eran de personajes míticos, aquellas mentes paganas no se quedasen tan sumamente extrañadas como pudiera parecer. Sin duda alguna que hubo muchos paganos en la Grecia antigua del siglo I, del siglo II, del siglo III, o en Roma, entre los romanos, hubo muchos paganos que fueron asociando ideas y entonces a lo mejor alguno pensó, mira, esto tiene más coherencia que el mito aquel, o esto tiene más coherencia que ese culto del cual mi familia y yo formábamos parte, ¿no? Porque además tiene una proyección humanitaria, universal, que aquel culto no tenía. Sin duda alguna, Dios ha ido preparando el terreno en todas las culturas, y como decíamos, los que mejor lo saben son los misioneros. Muy bien, Juan Mari, has hecho los deberes, preciso y conciso. Ya en la recta final de nuestro programa vamos a finalizar ya con esta última intervención, Juan Mari. ¿Cómo describe el apóstol San Pablo la obra salvífica de Cristo en este primer capítulo? En este primer capítulo, pues de una forma muy rápida. Mira, para San Pablo apóstol, tal como él escribe a los tesalonicenses, Cristo es el que muere, el que padece y muere, el que resucita, es decir, que vence a la muerte, como decíamos ahora, y lo más importante de todo, el que regresará de nuevo. O sea, es aquel que nos libra de lo que se entendía como la ira venidera, es decir, un juicio final entendido como condenatorio. Importantísimo señalar estos detalles por algo que es evidente, que lo hemos dicho antes, y es que el apóstol San Pablo proclama un evangelio que es positivo, un evangelio que tiene que transmitir confianza, un evangelio que tiene que transmitir seguridad, no una falsa seguridad en lo buenos que somos, sino la seguridad en lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, un evangelio que transmite también y que invita a ser difundido, a ser testificado. Es decir, el evangelio nunca puede ser un mensaje oscuro, siempre es un mensaje de luz, un mensaje de gloria, un mensaje de esperanza y, como hemos dicho al principio del programa, un mensaje de paz, de eso que tanto necesitamos hoy. En muchas tradiciones cristianas, en el oficio de la Santa Cena, de la Santa Comunión o Eucaristía, hay una parte en la que se recuerdan estas palabras: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo volverá. Ahí tenemos esa herencia de los tesalonicenses en nuestros oficios. Bueno, pues entonces hemos llegado al final de nuestro programa, como siempre también agradeciéndoles de corazón a todos los hermanos que han compartido sus inquietudes, sus preguntas. Muchas de ellas hemos tenido que comprimirlas porque había mucha similitud en ellas. Muchísimas gracias a nuestros oyentes porque hacen que esto sea más vivo, ¿eh, Juan Mari? Ya lo creo.
Total. Es verdaderamente un privilegio poder trabajar así. Imagínate tú lo horrible que sería llegar aquí y simplemente estar Sentarnos y diciendo una cosa, empezar. ya está, y fuera, y ponerte a leer un papel. No, no, no. Sí, Nuestros hermanos y amigos oyentes hacen que el programa sea una realidad y por eso estamos muy agradecidos. totalmente. También agradecemos a todos los hermanos pues que nos han compartido sus inquietudes, sus aportes, sus preguntas, sus dudas y también sus mensajes de buenos deseos. Entre ellos, los que llevan más de 3 líneas, los sacamos al aire. Por ejemplo, tenemos de Colombia. Damos gracias a Dios por Radio Anglicana y por este maravilloso programa de la palabra hoy, pues ha venido contribuyendo muchísimo en nuestro conocimiento y comprensión de las Escrituras desde Colombia. Al igual que también desde Colombia, agradecen por los aportes al conocimiento bíblico que hace este programa a muchos de ellos. Ese otro mensaje es a través de Facebook. Así que pues muchísimas gracias, queridos hermanos, gracias también a vosotros porque hacéis posible también que este programa tenga la dimensión que tiene y también obviamente por nuestro querido el reverendo Juan Mari, que si no tampoco podría ser, ¿eh, Juan Mari? No podría ser, pero es que tampoco podría ser sin lo otro. Esto es una cadena. Como alguien dijo una vez, somos eslabones de una misma cadena que estamos todos entrelazados y uno sin los demás. Totalmente. No tiene sentido. Totalmente. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Gracias. Aquí hemos llegado pues al final de este programa que hemos preparado para hoy. Les animamos para dentro de 8 días. Vamos a continuar con estas reflexiones en torno a esta primera carta a los tesalonicenses. Gracias también a nuestros hermanos de Radio San Mateo y Radio San Juan que han retransmitido nuestra señal. Gracias también a aquellas parroquias y congregaciones que recomiendan a los hermanos que están estudiando la Biblia en sus parroquias, que también usen de referencia este programa, y también a algunos seminarios que recomiendan a los seminaristas también. Viene a mi memoria, por ejemplo, el seminario de San Andrés en México, que muchos seminaristas nos han escrito para decir que es de gran provecho para ellos los aportes que da la palabra hoy a su proceso de formación pastoral. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias también a nuestros oyentes que nos habéis acompañado, tanto los que nos escuchasteis en las aplicaciones y los que también nos escuchasteis y nos visteis a través de la transmisión de vídeo. Muchísimas gracias. Dentro de 8 días nos encontramos si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Y antes de todo, a las 3 de la mañana, hora de Madrid, tenemos, como todos los últimos miércoles de cada mes, jueves sería para nosotros, pero para América, miércoles, una vigilia de oración por la paz y por los enfermos. Así que les animamos pues a que puedan acompañarnos. Alabado sea Jesucristo. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.